palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, nos lleva a la redención. Programa de vida y fe. Hola, hola, bendiciones, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de nosotros en este maravilloso día. Bendito sea Dios, estamos aquí para llevarte una palabra, para continuar con aquel seminario sobre permanecer en la palabra. Así que estoy dándole gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por la vida de estos hombres y mujeres, como siempre digo, que dedican su tiempo para que podamos entrar en tu hogar, en tu carro, donde quiera que te encuentres. Bendito sea Dios. Dios ha sido bueno, nos ha dado aliento para el día de hoy. Gloria sea al Señor. Bien, estamos en este seminario, como le decía, sobre permaneciendo en la palabra de Dios y lo estábamos basando. Es la segunda parte que vamos a impartir hoy. La primera parte ya la dimos la semana pasada, por supuesto, pero lo hemos basado en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del verso 1 al 17, y estábamos hablando en el capítulo 1. Estuvimos escudriñando las escrituras sobre el verso 1, el verso 2 y parte del verso 3. Así es que aprendimos en la primera parte que Jesús es la vid verdadera, es ese tronco, es ese árbol que nos da la savia, es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y que el Padre fue el que lo sembró, lo puso en el vientre de María, para que a través de él recibiésemos su luz, fuera el camino para llegar al Padre. Vino a unir los cielos y la tierra, porque el hombre estaba separado a través del pecado, se había separado de la presencia de Dios, pero ahora Dios envió a la vid verdadera. Envió ese árbol donde nos podemos plantar, donde nos podemos sujetar, donde nos podemos arraigar, dice la palabra, para que podamos recibir la savia del cielo. Aleluya, el ADN del cielo lo adquirimos a través, esa savia verdadera, a través de Jesús. Ya lo habíamos visto por la palabra. En el segundo verso decía que todo pámpano que no lleve fruto lo quitará, pero el que lleve lo limpiará para llevar más fruto. Qué precioso. Él sabe el que está dando frutos y lo trata de limpiar más. Habíamos visto que en Filipenses capítulo 1, verso 6 dice la palabra que toda obra que él comienza la perfección hasta el día de su llegada. Así es que hemos visto que si disponemos el corazón, él siempre nos estará limpiando para que llevemos más fruto. En el tercer verso, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús está haciendo un paralelo y vamos a continuar con este verso. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús está haciendo un paralelo entre la palabra de Dios y el agua. El agua, la palabra de Dios es ese lavacro, esa fuente de donde podemos venir y limpiarnos, lavarnos, pero hay una gran diferencia. La palabra de Dios nos limpia la mente. La palabra de Dios nos abre los ojos del entendimiento. Dice Proverbio 23:7 que así como piensa el hombre, así es. Así es que nosotros somos un reflejo de lo que la mente nos proyecta, de lo que la mente nos habla, de lo que la mente nos dirige. Por eso es tan importante que dediquemos tiempo a la meditación de la palabra para que ella nos limpie de adentro para afuera. Gracias a Dios estamos en la era del Espíritu Santo, en esta era maravillosa donde vivimos, donde Él vive en nosotros, donde Él mora en nosotros y nos trata de adentro para afuera. Esa gran diferencia con el Antiguo Testamento, con aquellos hombres y mujeres que vivieron en la época de la ley, en la época de Moisés, de la ley que Dios le dio a Moisés. Ellos debían lavarse sus manos y sus pies para poder entrar a la presencia de Dios, es decir, había un lavado externo, un lavado externo
para poder buscar la presencia de Dios. Lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, donde Dios ordena a Moisés hacer un tabernáculo de reunión. Le dice a Moisés, harás un tabernáculo de reunión, allí buscarán mi presencia y el sumo sacerdote podrá traer la palabra, podrá hablar al pueblo y dirigir al pueblo. Bendito sea el Señor, pero también en aquel lugar era el lugar del sacrificio, un lugar donde vendrían, traerían un cordero, un animal para ser sacrificado. El sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del cordero y entonces dice que perdonaba a Dios los pecados momentáneamente, por un año. Dice que al año la persona tenía que venir, pero en este lugar, porque todo era externo, nada era interno, y lo demuestra esta fuente que él manda hacer, un lavacro que él manda hacer para ponerla a la entrada del tabernáculo, donde los sacerdotes y todo el que iba a entrar, y solo podían entrar los sacerdotes, los sumos sacerdotes a la presencia de Dios y los que preparaban el altar. Ahora dice que todos tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar a la presencia. Tenían que, y este lavacro, esta fuente, estaba construida con los espejos de las mujeres. Hablaba de que nos enseña que nos tenemos que mirar, se debían de mirar para poder saber qué era lo que estaba sucio en ellos, para verse en ellos. Pero nosotros, en este caso, en el caso donde Jesús dice que hemos sido lavados de adentro para afuera, que ya la palabra nos ha lavado, está ese paralelo, donde ya no se trata de que sea solamente externo el lavado, sino que ahora es interno. Ahora él, antes de que nosotros podamos servir, mm, antes de que puedas dar fruto, antes de que puedas servir en el reino, necesitamos ser limpiados. Por eso es que muchas congregaciones tienen tantos problemas porque ponen a servir a personas que aún no se han lavado por dentro, que aún su mente no ha sido cambiada, que aún vienen arrastrando dolor, sufrimientos, traumas del pasado, costumbres, hábitos que no compiten, no pueden congeniar, no pueden unirse a la presencia de Dios, no pueden ser llevados, dirigidos por la presencia de Dios, porque hay algo que tiene que ser quitado primero. Y Jesús dice, la palabra de Dios es el lavacro, la palabra de Dios es el agua que te puede limpiar y te puede llevar a dar ese fruto perfecto. Él nos limpia. Debían de estar en aquel momento descontaminados exteriormente para entrar limpios a la presencia de Dios. Pero nótese que este ritual era solamente externo. Hoy vivimos en esa época del Espíritu Santo, donde hoy le damos gloria y honra al Señor por ese sacrificio que nos hace uno con Él, que nos conecta a la presencia de Dios, que nos conecta, dice Primera de Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora ese espíritu comienza a trabajar a nosotros. Por eso Jesús dice en Juan 6:63 que la carne, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto quiere decir, por eso Jesús hace alusión al poder de la palabra para limpiar nuestra mente, nuestra conciencia, el entendimiento tiene que ser abierto. Todos somos transformados en nuestro interior por el poder de la palabra, porque cuando meditamos en la palabra es la vida de Dios conectándose a nuestra vida. Habíamos visto en estudios anteriores como Primera de Corintios en el capítulo 2, que me maravilla ese capítulo, es un capítulo importante porque dice que Él trabaja de su espíritu a nuestro espíritu, es al espíritu de la mente, como decíamos en Efesios capítulo 4, verso 23, renovados en el espíritu de la mente, despojados del viejo hombre. Así que hasta que esto no sucede, no podemos dar fruto que permanece. Ahora bien,
Juan habla en el capítulo, en el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, él dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. La verdad, porque tenemos la mente de Cristo ahora, nos ha lavado de adentro para afuera. Por la palabra de Dios adquirimos la sabiduría, adquirimos el temor de Dios, adquirimos a medida que vamos conociendo la palabra, esta nos confronta y nos hace limpiarnos, nos confronta con nuestra verdad, con nuestra propia realidad. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecados. Así es que a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, el Espíritu de Dios comienza a limpiarnos, a confrontarnos y nos da el poder. Dice que Él es el que provoca el querer como el hacer según su santa voluntad. Así es que Dios nos provoca en esa confrontación a entregar esas actitudes que no agradan a Dios. Por eso cuando conocemos su palabra, que es el Espíritu mismo, el Espíritu mismo, Él nos va transformando, nos va haciendo uno con Dios. Si mentíamos, ya no mentimos más. El temor de Dios no nos permite mentir. Si fornicábamos, ya nos apartamos del pecado de sexo, porque estamos confrontados, hemos sido limpiados, hemos sido sanados por la palabra de Dios. Ya se niega a esa vida pecaminosa. Si era iracundo, ya no se aira, ya ahora resuelve las cosas en mansedumbre, con dominio propio, ya es paciente, ya es amoroso, ya es el Espíritu de Dios en nosotros, porque ahora poseemos la mente de Cristo, ya ha sido transformado de adentro para afuera. Ah, precioso es el Señor que nos ayuda a permanecer firmes en la palabra. Es importante que le demos el permiso al Espíritu Santo para transformar nuestro entendimiento. Si transforma nuestro entendimiento, nuestro actuar será como el de Cristo. Por eso es que la palabra establece en Primera de Corintios 2, en el verso 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, como hemos sido lavados por la palabra de Dios, podemos servir con todo el amor, con toda la paciencia, con toda la mansedumbre, con todo ese amor genuino, que todo ese amor ágape, que todo lo perdona, que todo lo sufre, que no busca lo suyo. Entonces empieza a fluir en nosotros esa sabiduría, esa inteligencia, ese consejo perfecto en nuestra boca que podemos confrontar sirviendo al Señor para levantar a otros que están caídos, porque ya nosotros hemos sido lavados por la palabra de Dios. Ya nosotros hemos sido transformados de adentro para afuera. Ya nosotros no necesitamos el que ha sido lavado, el que ha madurado en el Espíritu de Dios. Entonces no necesita solamente venir a la presencia de Dios, conectarse a la presencia de Dios, conectarse a la vid verdadera para recibir esa savia, para recibir esa savia. En el verso 4, permaneced en mí, dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Por eso la necesidad de permanecer en su palabra, la necesidad de permanecer en su presencia. Dice el verso 5, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Nuestro alimento espiritual debe emanar de Jesucristo. No puede ser de nuestro pensamiento, de nuestras costumbres. No podemos. Él es la fuente. Él es la fuente de toda verdad y toda bondad, de todo amor y todo poder.
Si no nos conectamos a Él, estamos perdidos. Por eso decía que hay tantos problemas dentro de las iglesias, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos andar en una competencia todo el tiempo. Queremos andar andamos en celos, en envidias, en cosas desagradables a Dios que no nos permite crecer, no nos permite dar ese fruto que permanezca. Mire, las veces que Dios menciona la palabra permanecer desde el verso 1 hasta el verso 9, son 7 veces dice el Señor, permaneced en mí. Permaneced en mí. Necesitamos permanecer. Si no permanecemos en Cristo, en la palabra, en la búsqueda de su presencia, déjeme decirle, le abrimos un camino al enemigo. Le abrimos un camino al enemigo, porque si usted no permanece, no conoce la palabra, usted no puede obedecer a algo que usted no conoce. Usted no puede servir a algo que usted no conoce. Usted no puede amar a alguien que usted no conoce. No puede. Necesita haber oído. Necesita haber estado en su presencia para poder amar, para poder servir con todo el corazón. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Él es el árbol y nosotros somos las ramitas que si permanecemos conectados al árbol, si permanecemos en el conocimiento de su palabra y su presencia, podremos llevar fruto, porque es que separados de él nada podemos. Usted y yo tenemos que entender que tenemos una identidad con Cristo, somos tan perfectos, podemos llegar a ser tan perfectos como Cristo, podemos llegar a amar como Cristo ama, podemos servir como Cristo sirvió, pero si no permanecemos en Él, no podemos, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es la vida, Él es el camino, Él es la luz. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él lo completa todo en todo. Así es que nosotros tenemos que permanecer en esa presencia de Dios. Miren, muchos pueden tener mucha elocuencia, y saber las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Escuche bien, podemos tener toda esa elocuencia, pero ahí solo fluye el conocimiento y la fuerza humana. Por eso son capaces de manipular, controlar, incluso a una congregación. Pero Dios está fuera del asunto porque no hemos permanecido en Él. Ahí solo está dirigido y manipulado por el hombre. Es la fuerza del hombre la que está dirigiendo. Muchos pierden el camino, muchos pierden la unción a causa de no permanecer en Cristo. Muchos se ocupan más de mantener el control de lo que está pasando en la iglesia. Muchos se preocupan porque la iglesia luzca muy linda. Muchas luces, muchas cámaras, mucho bom, bom, bom. Pero ¿sabe algo? Si no buscamos la presencia de Dios, si no nos centramos en Cristo y su evangelio, si no mantenemos esa comunión con el Espíritu Santo, que sea nuestro centro, que sea nuestra luz, porque muchos se ocupan de todas esas cosas, pero no buscan la presencia de Dios. O muchos se ocupan de orar mucho por los demás, pero no oran por ellos mismos. Entonces no le estamos dando permiso al Espíritu Santo. ¿Qué fruto vamos a producir? El fruto que está dentro de nuestro entendimiento, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento. Pero nosotros, si queremos servir bien a Cristo, hacer que los frutos permanezcan, dar la excelencia con la que Cristo sirvió, mire el consejo de Cristo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, porque él está haciendo alusión en en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 5, aquellos hombres que venían a las plazas y oraban y levantaban sus manos, pero por dentro les dijo, son hipócritas, son sepulcros blanqueados, porque se cansan de hacer oratorias
a la intemperie para que los vean, para que digan, este es el mejor pastor, este es el mejor, mira cómo tiene la congregación, mira qué altar, mira qué luces. Pero estamos lejos de la presencia de Dios. Jesús dijo, no podemos hacer vanas repeticiones. Capaz que se levantaban en medio de la congregación o en medio de aquellas plazas cuando Jesús estaba haciendo esta comparación aquí. Dice, se levantan en medio de las plazas y hacen largas oratorias y repeticiones. Ustedes no hagan vanas repeticiones. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Ve? Vanas repeticiones. No está diciendo nada malo, no está diciendo nada que no sea lo que dice la palabra de Dios, pero es una vana repetición, porque usted no está en el Espíritu, usted está en su conocimiento, usted no ha dejado que el Espíritu fluya en usted, usted está hablando de lo que usted conoce, de lo que usted tiene como una rutina diaria. Y este no es el orar en la presencia de Dios. Esto no es fluir en el Espíritu. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros no necesitamos que nadie sepa lo que nosotros oramos. Nadie tiene que oír a menos que estemos en un grupo de intercesores y estemos clamando por un tiempo de oración congregacional, entonces, pero el tiempo a solas con el Espíritu Santo, cerrando la puerta de tu aposento, entonces es que el Padre te puede hacer que tú fluyas en el Espíritu en presencia de los demás. Mire, muchas veces, hace mucho tiempo, muchos años, cuando me convertí, se me ocurrió hacerle una pregunta al Señor. Señor, ¿por qué veo personas que me han llevado a Cristo, que me han enseñado la palabra, pero me enseñaron el camino, pero no los veo que den los frutos que yo leo en la palabra? ¿Por qué no hay ese fruto verdadero? Porque siempre esas personas están angustiadas, están en problemas, porque siempre hay algo que los tiene atormentados. ¿Por qué no dan el fruto de paz? ¿Qué pasa, Señor? El Señor me respondió muy claro a mi espíritu y me dijo, hija, todos me aman, pero pocos me dedican el tiempo. Todos me aman, pero pocos me dedican el tiempo. Pocos entran a su aposento, me dice el Señor. Pocos entran a su aposento y cierran la puerta de su cuarto, de su aposento, para que yo los vea en secreto. Si el Padre los ve en secreto, entonces podrán ser recompensados en público. Entonces pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces podrán tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces podrán mantener una vida de mansedumbre, templanza, dominio propio, donde nada les mueva el piso, porque estarán llenos de la presencia de Dios. Estarán llenos del poder del Espíritu de Dios. Es dominio propio. Es amor, es poder. Yo no les he dado, dice, yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Yo no les doy la paz como la da el mundo. Yo doy una paz verdadera, una paz que permanece. Bendito sea el Señor. Si deseamos alcanzar nuestro pleno potencial en el reino de Dios, tenemos que pensar diariamente en Cristo, seguir siempre su ejemplo, ¿sabe? Porque hay una gran confusión en el pueblo de Dios en cuanto a la comunión con el Espíritu para permanecer en él y para dar ese fruto que permanece. Hay una gran confusión en cuanto a la comunión con el Espíritu y la intimidad con el Espíritu. Hay dos cosas. Tenemos intimidad con Dios y tenemos comunión con Dios. Cuando yo vengo a la presencia de Dios y cierro la puerta y me
arrodillo o me acuesto, me siento como yo quiera, pero yo estoy sola con Dios, sola con Dios. Entonces abro mi corazón delante de su presencia y nadie tiene que saber lo que yo oro. Entonces, ahí tengo intimidad con Dios. Ahí viene el Espíritu Santo. Dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Donde tú te arrodilles, donde tú te sientes, donde tú te separes para tener un tiempo de adoración, un tiempo de oración con el Señor, Él viene. Dice que su presencia nos busca. Su presencia nos busca. Gálatas en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 6, dice que Él anhela que le busquemos. Él nos anhela celosamente. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que Él les anhela celosamente? Necesitamos buscarle en esa intimidad para poder alcanzar nuestro pleno potencial. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no poseemos. Solo así tomamos de la savia y daremos buen fruto. Solo así, si venimos a esa vid verdadera, a ese árbol, si nos conectamos, nunca seremos cortados, nunca seremos cortados. Podremos tener ataques, dígamelo a mí, podremos tener enfermedades, el enemigo podrá combatir contra ti con todo lo que tiene, pero el que está en nosotros es más poderoso. Bendito sea su nombre, gloria sea su nombre. Él es más poderoso. Para eso creó la medicina, para eso nos dio sabiduría, estrategias, para eso nos guía, para saber cuándo tenemos que hacer algo o no hacerlo. En la presencia de Dios, ahí recibimos la savia. Solo así, si tomamos de él, daremos ese fruto que permanece. Mire lo que dice en el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dios no puede ser burlado. No podemos buscar a Jesús como un 911. Un 911, solo venimos a Él en emergencias. Solo venimos a Él en emergencias. Nos convertimos en bipolares espirituales. Un día estamos arriba, el otro estamos abajo. Un día creemos, el otro no creemos. Porque nunca le dedicamos el tiempo a la presencia de Dios. ¿Sabe? En ese tiempo donde yo le pregunté al Señor, ¿por qué muchos no daban fruto? El Señor me dio una visión y mientras veía la visión, el Señor me hablaba. Y la visión era que muchos aprovechaban el tiempo para hablar con Él. Por ejemplo, van manejando y aprovechan el tiempo para hablar con Dios. Y Dios me dio la visión y veía personas que iban manejando y hablando y me decía, ¿viste? Está aprovechando el tiempo para hablar conmigo. Otros iban en bicicleta haciendo ejercicios y hablaban. ¿Viste? Está aprovechando el tiempo para hablar conmigo. Otros cocinaban, andaban, pude ver a una mujer cómo limpiaba las vasijas, cómo nosotros en Cuba decimos fregamos, no sé cómo dirá en su país, quizás esto sea una palabra desagradable para su país, pero esa es la que nosotros usamos. Limpiaba las vasijas y hablaba, miraba al cielo y hablaba. Y el Señor me dijo, viste, está aprovechando el tiempo para hablar conmigo. Entonces me dijo, pocos cierran la puerta de su aposento para que el Padre que los ve en secreto los recompense en público. Si usted quiere brillar, si usted quiere que de usted emane usted tiene que permanecer. Usted tiene que permanecer en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo comercial, donde si no trabajamos no comemos, y la palabra lo dice, el que no trabaje que no coma, pero tenemos que hacer un balance
un balance y buscar la presencia de Dios, y buscar la presencia de Dios, porque de lo contrario nos convertimos en esos bipolares espirituales, donde nos sacude cualquier viento, donde nos tumba cualquier viento, y tenemos que permanecer para que no seamos cortados. Nos tenemos que convertir de todo corazón y buscar la presencia de Dios, hacer el tiempo, hacer un balance, porque si no, Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestras obras. Mire lo que dice Apocalipsis 3, del 16 al 22. Yo conozco desde el verso 14, Él empieza esta, esta manera de hablarnos a través de Apocalipsis en el capítulo 3, del 14 al 22, pero aquí del 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. No eres frío ni caliente. Porque cuando estás en aprieto vienes a Él, pero no te llegas a calentar nunca, porque te vas de la presencia de Él. Te vas del fuego verdadero, te vas de ese poder sobrenatural que nos puede manejar y dirigir y que nada nos sacuda. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque serás cortado, serás echado en el fuego. Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mm. ¿Sabe por qué? Porque muchos piensan que el dinero puede resolver el asunto. Y cuando hay un problema de enfermedad, cuando hay un problema con los hijos, nos damos cuenta que el dinero no funciona. El dinero es bueno para todo, pero no lo es todo. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es que como eres rico, estás enriquecido y te crees que no tienes necesidad de nada, solo vienes a Él cuando te aprieta el zapato. Entonces vienes ahí, un bipolar espiritual. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Ven a la presencia de Dios, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tremendo, tremendo, tremendo. Bendito sea el Señor. Ven a Él. Recibe del fuego verdadero, recibe del poder sobrenatural para que puedas vestirte de vestiduras blancas, para que puedas caminar en santidad en todo el tiempo, para que puedas permanecer en la presencia de Dios a pesar de los embates que el diablo quiera traer a tu vida. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque cuando estamos en problemas, entonces donde nos conocen todos. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque el colirio del Espíritu es el poder sobrenatural que podemos ver, lo que ha de venir. Podemos oír en el Espíritu, podemos ver en el Espíritu. Hay algo sobrenatural. Unge tus ojos con colirio para que veas lo sobrenatural. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es tiempo de arrepentimiento, hermanos míos. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hemos creído en un Dios paciente y en un Dios de oportunidades. Él te ama tanto que hoy te dice arrepiéntete. Yo te recibo, yo te completo, yo te doy de mi espíritu, yo te doy de mi paz, yo te doy de mi gozo, yo te doy de mi amor.
pero arrepiéntete, ven a mí, yo te, yo te doy mi sabiduría, dice el Señor, pero necesitamos venir a su presencia. Bendito sea el Señor. Así que nos quedamos en el capítulo 7. Hoy terminamos con este verso y nos quedamos para el capítulo 7, donde dice, si permaneces en mí, mis palabras permaneces en ti, pide lo que quieras y te será hecho. Esto lo desmenuzaremos la semana próxima. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hasta la próxima. Palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, nos lleva a la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad.